Si te has preguntado si vale la pena trabajar como Uber, el día de hoy te voy a demostrar cuánto dinero puedo hacer en 12 horas de trabajo. Entonces lo primero que debemos hacer es abastecer. Te voy a estar mostrando acá cuántos kilómetros hace este carro. Este valor que vemos aquí arriba es cuántos kilómetros podemos rodar con la gasolina que tenemos o el alcohol. Entonces tenemos 18. En este momento vamos a abastecer. Vamos a pasar en un puesto de gasolina, que acá ellos lavan el carro. Se abastece a partir de 100 reais. Etanol, fueron 20 litros por 100 reais. Ya vamos a ver cuánto va a dar eso. Mira, ¿ves? Ahí ya subió. Tenemos 280 kilómetros para rodar con 100 reais de alcohol. Yo prefiero utilizar etanol porque en Brasil tienen una cuestión muy curiosa, que por ley ellos le pueden adicionar hasta 30% de alcohol en la gasolina, mezclarla, ¿no? Entonces tú pagas por gasolina, pero te dan gasolina con etanol. Incluso hay muchos puestos que le dan más de 30, le dan ponle 50% de gasolina y 50% de etanol. Entonces, para evitar pagar por algo que no me van a dar, yo prefiero colocarle 100% de alcohol. Vamos a activar nuestra aplicación ahora. Y mira, ya tocó una, ya aceptó. Entonces vamos por la primera corrida del día. Llegamos a nuestra primera parada, hay que esperar al pasajero para iniciar la corrida. Estamos en el lugar, pero no llega nadie. En estos casos así podemos enviarle un mensaje al pasajero para ver qué sucede, si va a demorar o no. O podemos cancelar la corrida también. En este caso, después de esperar un tiempo, el pasajero simplemente no vino y tuve que cancelar la corrida y seguir con otra. A pesar de que nuestra primera corrida fue cancelada, seguimos con la siguiente para darle continuidad al trabajo. Pues eso suele suceder de cancelar corridas, el pasajero no venía y así, pero no nos podemos parar. Principalmente en el día pues hay menos corridas y de menor valor que en la noche. Hacemos una detrás de la otra sin parar. Seguimos buscando pasajeros para ir ganando más dinero. Bueno, llevamos 2 horas trabajando y ya hemos hecho 100 reais. Entonces vamos a seguir, que el día de hoy promete. Es muy importante tener una estrategia para poder ganar un poco más. Entonces a veces corremos y en vez de ganar hacemos una corrida para perder dinero. Entonces las corridas deberían de estar como mínimo en 1.6 reais por kilómetro rodado. Entonces a veces en 2 sería perfecto. O sea, si todas fueran 2 fuera perfecto, pero es casi imposible que todas den 2, ¿no? Apaga ali. Certinho, obrigado, tá? Abrir ali atrás para ver si. Bueno, en estos momentos está lloviendo. Mucha gente no le gusta trabajar en la lluvia, ¿no? Pero cuando está lloviendo, tú ganas más dinero porque hay algo que se le llama dinámica, que te aparece en la pantalla. O sea, si una corrida vale 10 y tiene una dinámica de por 5, entonces pasa a valer 50. Y generalmente cuando llueve, sobre todo llueve muy fuerte como hoy, la dinámica se dispara y es el momento de hacer dinero. Hay que tener mucha precaución porque siempre que llueve suceden muchos accidentes. Entonces siempre mucha precaución, pero es el mejor momento para ganar dinero. Al dejar al pasajero nos aparece un código QR
que es el más utilizado para estar haciendo los pagamentos, ¿no? Certo, meu. Obrigado, tá? Meu chefe, Deus abençoe aí no final do ano, hein? Igualmente ahí para você. Y sin tener que esperar mucho tiempo ya nos ha tocado una nueva corrida. Así que seguimos. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada para comer. Compré un pastelito y una bebida. Acabé de abastecer. Coloqué 50 reais más de combustible, de etanol. Y mira la diferencia de precio. Yo pagué $4.99 en aquel puesto que te lavan el carro por cada litro. Y aquí pagué $4.49. O sea, a cada 10 litros te ganas uno. O sea, con 50 reais en el otro puesto eran 10 litros y aquí fueron 11. Entonces, si te pones a ver, por cada 100 litros que tú abasteces son 10 litros de combustible que tú estás economizando. Otra cosa curiosa, aquí en Santa Catarina, tú dejas el carro acá y vas a pagar dentro del establecimiento. Es un poco más el estilo americano, ¿sí sabes? Mira, la mayoría de las personas hacen lo mismo, dejan su carro ahí tranquilamente. Yo no confío mucho, yo me traigo mi llave. Mira, son las 6:50 y llevamos 320. Tenemos de ganancia 170. Llevamos 5 horas y media porque me paré un momento a comprar esto y toda la cuestión. Recordando que hoy es 31 de diciembre y está bastante lleno el centro de la ciudad. Ahora vamos a prender la aplicación nuevamente para dar continuidad al trabajo. Mira, ve, 1.76 reais por kilómetro. Esa estaba buena, pero vamos a esperar una mejor. Mira, ve, esta dice 1.35. Ya esa no vale la pena. Esta de abajo, a pesar que paga menos, te paga más por kilómetro. Mira, ve, 1.90. Da 1.99 por kilómetro. Entonces ese es perfecto, así que vamos allá. Debemos tener muchísima paciencia para trabajar en estas aplicaciones de corrida, sí, porque a veces tiene problemas la aplicación, como en este caso, que me tocó una corrida de un buen valor, pero al intentar aceptarla dio un error y no me dejó aceptarla. Ya esta segunda sí la conseguí aceptar. Entonces, si tú estás en un sitio muy lejos, que no está tocando nada, y toca una corrida de menos, vamos a poner de 1.4, pero te lleva hacia el centro, es bueno tomarla, porque a pesar de que está pagando poco, es mejor que tener que regresar al centro vacío. Entonces ahí sería mucho peor. Igual que la cuestión de la lluvia, trabajar en las horas pico. Hay personas que trabajan solo de día. A mí me gusta trabajar más de noche. En la noche siento que se hace más dinero, hay menos tránsito. Y en fin, siempre he sido un hombre nocturno. Hay personas que trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. En fin, cada uno hace su horario, pero es muy importante tener metas y estrategias. Entonces, por ser 31 de diciembre, mi estrategia de hoy es trabajar hasta las 11 de la noche máximo. Yo voy a parar, voy a mi casa a compartir con la familia y después de la 1 yo retomo la aplicación porque va a haber mucha gente bebiendo, saliendo de fiesta. Y hay un evento por lo menos en el centro acá de la ciudad que se va a estar llenando. Entonces cuando se termine va a ser el momento de sacar bastante dinero, ¿no? Y ahí, después de compartir con la familia, volveremos a hacer un poco más de dinerito. Bueno, ya son las 11 de la noche. Nos quedan 51 kilómetros. Y mira, ya hemos hecho 500. Hay bastante tránsito, está todo muy loco. Y mira, todos esos puntos que se ven son gente solicitando corrida. Mira lo que les decía de la dinámica, ¿ves? Hay por 4, por 5, unas dinámicas muy buenas. Pero ahorita me voy a ver a mi familia y seguiremos a la 1. Mira el autobús, ¿ves? De Navidad.
pasé por el centro un rato a presenciar los fuegos artificiales de la ciudad. Y en eso descompleté un poco el combustible, ¿no? Rodando. Entonces tuve que pasar directamente por el puesto de gasolina antes de comenzar. Bueno, ya nos estamos quedando casi sin combustible, entonces vamos a recargar, mira. Nos quedan 20 kilómetros, vamos a colocarle 50 reais más para poder estar rodando las 3 últimas horas que nos faltan para completar las 12 horas rodadas del día de hoy. Y ya estamos recargando. Colocarle esos 50 y aprovechar la dinámica que mira, está con una dinámica de por 4.9 por 5. Entonces vamos a aprovechar este momento. Yo creo que en estas 3 últimas horas vamos a hacer una cantidad de dinero bastante buena, ¿no? Obrigado, tá? Feliz ano novo aí. Igualmente para você, obrigado. Recargamos 10 litros de etanol más y ya estamos online. Dio 142 kilómetros que tenemos para rodar. Ya aceptamos nuestra primera corrida y bueno, vamos a seguir. Estas últimas horas de trabajo fueron súper productivas, haciendo lo que hice en 3 horas en tan solo 1 hora. Bueno, llevamos 1 hora más trabajando y miren, ya hicimos 183 reais, porque hay una dinámica muy buena que está multiplicando por 3, por 4, por 5. Entonces vamos a seguir. Mira, aún tenemos 68 kilómetros. Mira, tocó una, no aceptó, no sé qué pasó. La segunda corrida que sucede lo mismo, acepto y me dice que error al aceptar. Entonces vamos a seguir esperando, pero la dinámica está buena en este momento. Son las 5:10 de la mañana. Yo creo que vamos a finalizar por hoy. Desde la 1:30, un poco más de 12 horas. Ahora dentro de poco voy a sacar la cuenta bien. Ya estoy acá en la casa haciendo un cálculo por encima. Vamos a ver, abastecimos 100 reais más 50 más 50, fueron 200 en total. Entonces hicimos 297 después de medianoche, o sea, pues después de la 1, y antes de medianoche ya habíamos hecho 500. Entonces hicimos 500 más 300, 800 reais. Gastamos 200 de combustible, daría 600 reais de ganancia en 12 horas trabajadas. Entonces, haciendo una cuenta por encima, como les digo, el salario mínimo acá en Brasil es de aproximadamente 1.500 reais al mes. Y nosotros ganamos 600 en una noche. Entonces, coloquemos que si trabajamos 10 días nada más, por 12 horas, como lo hicimos hoy, entonces ganamos el equivalente a 1/3 de un salario mínimo. O sea, a 10 días de trabajo lo ganamos en un día, básicamente. Entonces, si multiplicamos 600, ya da 6.000. En 10 días tuviéramos 6.000 reais de ganancia pura, no de facturamiento. O sea, porque se hizo más, fueron 800 menos pues 200 de combustible. Entonces, poniendo una meta baja de que te ganes 500 reais por día, si trabajas 10 días son 5.000. O sea, pudieras estar multiplicándolo por 30, ganando unos 15.000 reais todos los meses trabajando de Uber.